El pasado jueves 7 de marzo, el Congreso de la República dio un golpe de Estado. Esto tras inhabilitar de forma inconstitucional e ilegal a 2 miembros de la Junta Nacional de Justicia, que es un ente autónomo, hasta por 10 años, en una de las votaciones más caóticas, vergonzosas y nauseabundas de la historia republicana. Si has escuchado algo pero no has entendido nada, pon todos los 5 sentidos a este video porque lo voy a explicar paso por paso. Mi nombre es Diego Cordero Velasco, sin miedo a la censura, y esto es Sin Antifaz. La primera pregunta a resolver es ¿qué es la Junta Nacional de Justicia? Porque claro, muchos no entienden de qué se encarga ni cuál es la importancia de respetar su autonomía. No se preocupen porque lo vamos a explicar paso por paso y con algunos artículos constitucionales. Seguro muchos de ustedes saben qué es un fiscal y un juez. ¿Qué? ¿Tampoco lo saben? Bueno, lo explico muy rápidamente. El fiscal se encarga de perseguir el delito. Es decir, si hay algún caso de delito penal, es el fiscal el que se encarga de investigar y, de ser el caso, acusar o si no, archivar. Es decir, si ve que hay delito, acusa. Y si no ve que hay delito, archiva. Hay fiscales que ven que hay delito y también archivan. Ahora bien, ¿de qué se encarga un juez? Bueno, es el que juzga, como su nombre lo dice. Es decir, luego de que el fiscal acusó a una persona, natural o jurídica, es el juez el que determina si la persona es culpable o inocente. Ahora bien, tú me preguntarás, ¿y qué tiene que ver la Junta en todo esto? Muy fácil realmente. ¿Quién creen que nombra a los jueces y fiscales? Obviamente, la Junta Nacional de Justicia. Gracias a ellos pueden tener jueces y fiscales justos y probos o corruptos e inmorales. Es por eso que es muy importante respetar su autonomía e independencia y que los miembros de la Junta no tengan nada que ver con el ámbito político para que no se politice la justicia. ¿Siempre existió la Junta? No. Antes del año 2019 existía algo que se llamaba Consejo Nacional de Magistratura. Pero, ¿por qué se cambió? Aquí viene lo interesante. ¿Alguno de ustedes recuerda el caso Cuellos Blancos? Sí, ese caso donde estaba involucrado César Inostroza, hoy prófugo en Bélgica, y que se descubrió cómo jueces y fiscales se corrompían para dictaminar fallos, sentencias o en el caso de los fiscales archivos o acusaciones falsas a cambio de coimas, sobornos, favores o simples favores políticos. Dentro del Consejo Nacional de Magistratura había personajes nefastos como por ejemplo el famoso Dr. Rock, el cantante, que él dijo que no era el cantante sino el loco, el señor Noguera. Señor presidente, mirándole a los ojos, como cristiano, como un hombre que se expresa con la verdad, mi apodo no es el cantante, señor presidente, mi apodo es el loco. Y ese caso hizo que todo el Consejo Nacional de la Magistratura sea disuelto por el Congreso y a través de referéndum nos fuimos a votar. ¿Qué votamos? Eso te explicaré a continuación. En primer término, se votó la creación de la Junta Nacional de Justicia. En segundo término, se votó la regulación del financiamiento de partidos políticos. En tercer término, se votó la no reelección de congresistas, algo que ahora ha sido pisoteado por este Congreso y sin consultarle a nadie. Y en cuarto término, la bicameralidad, que fue rechazada y que también fue pisoteada por este Congreso en la misma votación. Pues bien, hemos visto cómo hemos sido nosotros, con nuestro voto, los que elegimos que exista una Junta Nacional de Justicia. Bueno, no todos nosotros, solo el 86% de los peruanos. Díganme ustedes si recuerdan otra elección con tal nivel de unanimidad. Nosotros tenemos que defender lo que hemos votado, ¿no es así? Ahora toca ver una parte fundamental y aburridísima. Créanme que es muy aburrida, pero es importantísima que la sepan. ¿Quiénes eligen a sus miembros? ¿Cómo se conforma constitucionalmente la Junta? ¿Y cuáles son los requisitos para ingresar, permanecer o, en el caso que sea necesario, ser vacados? Presten toda la atención. La Junta Nacional de Justicia está conformada por 7 miembros titulares seleccionados mediante concurso público de méritos por un periodo de 5 años. Está prohibida la reelección. Los suplentes son convocados por estricto orden de mérito obtenido en el concurso. Aquí hay una parte fundamental que hay que desenmarañar. La Junta está conformada por 7 miembros titulares elegidos mediante concurso público por un periodo de 5 años. ¿Quiénes son los encargados de elegir a los miembros? Más abajo en el artículo dice lo siguiente, esténse atentos. El defensor del pueblo, que es quien la preside, que ha sido elegido por este Congreso. El presidente del Poder Judicial. El fiscal de la Nación.
el presidente del Tribunal Constitucional elegido por este Congreso, el Contralor General de la República, un rector elegido en votación por los rectores de las universidades públicas licenciadas con más de 50 años de antigüedad. Recuerden que el Congreso modificó a la SUNEDU, y un rector elegido en votación por los rectores de las universidades privadas licenciadas con más de 50 años de antigüedad. También el caso de la SUNEDU. Pero aguanta, que hay más. Veamos lo siguiente. Para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia se requiere ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio, ser mayor de 45 años y menor de 75, esta es la clave. Cuarto, ser abogado, acá viene lo aburrido. A, con experiencia profesional no menor de 25 años. B, haber ejercido la cátedra universitaria por no menos de 25 años. O C, haber elegido la labor de investigador en materia jurídica por lo menos durante 15 años. 5. No tener sentencia condenatoria firme por delito doloso. Y 6. Tener reconocida trayectoria profesional y solvencia e idoneidad moral. Ahora que somos la mitad de los que empezaron a ver este video, ya que la sección anterior fue aburridísima con tantas normas y leyes, podemos explicar qué pasó. En el año 2019 se eligieron a los 7 miembros titulares y también los suplentes de la Junta Nacional de Justicia. Ellos fueron Aldo Vázquez, Imelda Tumelán, Antonio de la Asa, Guillermo Thornberry, María Zavala, Inés Tello y finalmente Henry Ávila. Hace poco, hace 3 semanas más o menos, Ávila renunció a la Junta Nacional de Justicia por un tema que vamos a ver más adelante y que tiene mucho que ver con esto. En su reemplazo debía entrar el señor Abraham Siles, pero fue acusado de caviar por parte de un sector de los medios de comunicación y el Tribunal Constitucional elegido por este Congreso hizo una jugada maravillosa en el terreno de las jugadas no muy limpias que digamos. Cuando se eligieron a los miembros de la Junta, recuerdan que es un concurso público de méritos y que se obtienen puntos, en primer término había sido seleccionado el señor Marco Tulio Falconi. ¿Pero qué pasó? Se descubrió que el señor Falconi mintió al momento de ser elegido como la Junta, es decir, en su hoja de vida o en su entrevista, mintió descaradamente y por eso fue bajado de puestos y se quedó como suplente. ¿Pero qué pasó? El Tribunal Constitucional interpretó que esa mentira no importaba, no servía para nada y como el señor había sido elegido, pues lo volvieron a colocar como miembro titular y colocaron como miembro suplente al señor Thornberry, que volvió a juramentar ya que Ávila renunció, y así se quedaron con el señor Falconi en la Junta y Siles no pudo postular. ¿Favor con favor se pagará? Bueno, a lo nuestro. ¿Recuerdan que yo les dije que para ser miembro de la Junta, es decir, uno de sus requisitos era ser mayor de 45 años y menor de 75? Bueno, acá hay preguntas fundamentales. La primera pregunta a resolver es, ¿estos requisitos son de ingreso o de permanencia? Es decir, si hay una persona que tiene 74 años, puede ingresar, ya que dice que para ser miembro de la Junta tienes que ser menor de 75. Pero cuando termine el periodo de 5 años, esta persona va a tener 79. La pregunta es, ¿tiene que renunciar? ¿Tiene que ser vacado? No les he dicho que la causal de la vacancia en la Constitución es por falta grave. ¿Es una falta grave ser mayor de 75 años? Esa pregunta se la hizo la magistrada, ahora ex magistrada Inés Tello, porque hasta hace muy poco era miembro de la Junta y tiene además 78 años. Sin embargo, al momento de postularse, cumplía con los requisitos porque tenía 74. Y esto le dijo el presidente del Tribunal Constitucional de ese entonces. Acá le hago una precisión, no dentro de los siguientes 8 meses, sino considerando que usted cumple el requisito para postular, que es tener entre 45 años y 75, y una vez electa, pues la ley no dice que tiene usted que cesar en un tiempo determinado, sino al concluir su mandato. Por si acaso, el señor que habló en ese video es Ernesto Blume, como mencioné, expresidente del Tribunal Constitucional. Queda claro que para el señor Blume, el requisito de tener menos de 75 años es para ingresar a la Junta y una vez dentro puede permanecer por un periodo de 5 años. ¿No es así, señor Blume? Revelando que es un requisito consustancial al cargo la edad. Y lamentablemente para los miembros de la Junta, este requisito lo han ignorado y han interpretado que el requisito es solamente para ingresar y han mantenido a la señora Inés Tello en el cargo después de los 75 años. Entonces, desde mi punto de vista, es indiscutible que ha habido una infracción a la Constitución y el Congreso lo va a sancionar. ¿Cómo? Entonces, ¿sí o no? ¿Eres o no eres? Bueno,
Esta contradicción del fujiconstitucionalista Ernesto Blume demuestra lo que pasó en este momento. Antes de continuar, hay que recordar lo siguiente. La Constitución no es literal y está sujeta a ser interpretada. Por eso existen tribunales expresos para interpretarla. Y la Junta tiene leyes orgánicas que aseguran su autonomía y su autogobierno. Es decir, la Junta sí puede interpretar las normas que les competen a ellos. Y ellos determinaron que la señora Inés Tello podía continuar en la Junta aún teniendo más de 75 años porque los requisitos eran de ingreso y no de permanencia. Sí lo pueden hacer. Ese tema, para que lo sepan, había pasado absolutamente desapercibido incluso después de que la señora Inés Tello haya cumplido los 75 años. Pero, ¿qué pasó? Aparece un personaje clave a finales del año 2022, la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Resulta que Benavides tenía varios expedientes abiertos dentro de la Junta, porque su accionar era irregular, vamos a decirlo así. Pero la ex fiscal tenía dos cosas que eran muy importantes: aliados muy poderosos, sobre todo dentro del Congreso, y enemigos a los que quería fuera a toda costa. Entre ellos, por supuesto, la Junta Nacional de Justicia. Es por eso que a mediados del año pasado, dentro del Congreso ya se empezaron a presentar mociones para censurar e inhabilitar y destituir a todos los miembros de la Junta. ¿Por qué? Porque la señora Inés Tello tenía más de 75 años. El mismo caso que sucedió ahora último. ¿Qué pasó en ese momento? El Poder Judicial brindó acción de amparo a los miembros de la Junta y el Congreso no pudo continuar sesionando ese caso. Pero el caso se puso peor para el Congreso de la República, porque un lunes de diciembre del año pasado, la fiscal Marita Barreto, coordinadora del equipo de fiscales contra la corrupción en el poder, le abrió una investigación no a la señora Patricia Benavides, pero sí a sus asesores. ¿Por qué? Por una presunta organización criminal llamada la Fiscal de la Nación y su cúpula de poder. ¿De qué se trata este caso? Muy sencillo. Resulta que, según la investigación, la Fiscal de la Nación, a través de sus asesores, el señor Jaime Villanueva y el señor Aullón, y algunos otros más, operaban con el Congreso de la República para lograr todos sus objetivos, es decir, quitar, inhabilitar, destituir, censurar, lo que sea, a las personas a las que ella no le agradaba y, a cambio, archivar casos de algunos congresistas. Esto es tráfico de influencias por donde se le mire. Y ojo, hay por lo menos 8 bancadas, no congresistas, bancadas relacionadas con este caso. Es por eso que a finales del mes de diciembre y antes que se vayan de vacaciones, los congresistas intentaron a toda costa, en especial la congresista Patricia Chirinos, que es una de las más involucradas en este punto, inhabilitar, destituir, etcétera, a todos los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia, porque, dicho sea de paso, la Junta había suspendido por 6 meses a la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por este hecho. Pero se frenaron. ¿Por qué? Exactamente, porque estaban incumpliendo una acción de amparo del Poder Judicial y se fueron de vacaciones hasta marzo. Durante las vacaciones de los congresistas pasaron muchas cosas. En principio, no podía sesionar el Congreso, obviamente, porque estaban de vacaciones y solo podía hacerlo la comisión permanente. Pero pasó otra cosa dentro de la Junta muy interesante. ¿Recuerda que les conté que un miembro de la misma, el señor Henry Ávila, había renunciado? ¿Por qué era? Bueno, el señor Jaime Villanueva, recuerden, asesor de la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides y que coordinaba todos sus presuntos actos criminales, estaba presuntamente involucrado en el nombramiento de la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides como fiscal suprema en ese momento a cambio de algunos favores. Este escándalo llevó a Henry Ávila a su renuncia. Es por eso que todo este caso se complica aún más. Por supuesto, como les había mencionado anteriormente, la comisión permanente continuó sesionando y en una de sus últimas votaciones, antes de regresar de vacaciones, lamentablemente, fue presentar una acusación dentro de la comisión primero por parte del congresista Esdras Medina contra los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. La causa, la que ya todos ustedes saben, que no haya sido vacada o haya renunciado la magistrada Inés
Tello. ¿Por qué? Por tener más de 75 años. Eso para el Congreso, según esta denuncia o acusación constitucional, es gravísimo. Que una magistrada tenga más de 75 años para ellos configura un delito imperdonable. Y por eso se aprobó esta acusación y tenían que votar en el hemiciclo. Entonces, la fecha se fijó para el 7 de marzo. Allí es donde se iba a consumar el golpe. Llegaba el día clave. Los 130 congresistas estaban dispuestos a dar el golpe. ¿Ah, no? No. No podían votar por ley todos los 130 congresistas porque los miembros de la comisión permanente no lo podían hacer y por lo tanto solo 100 eran los habilitados. ¿Por qué era esto? Bueno, recuerden un poquito el principio del video donde les expliqué sobre la diferencia entre juez y fiscal. En este caso, y utilizando una alegoría, vamos a decir que la comisión permanente es como el fiscal que acusa, es decir, ahí se aprueba una acusación y los miembros, el resto, es decir, los miembros del Congreso ordinario, por así decirlo, los del hemiciclo, son los jueces que determinan. Es ilógico pensar que el fiscal que acusa también es el que determina. ¿No es así? Bueno, solo 100 congresistas, como he mencionado, lo podían hacer y para aprobar la inhabilitación por 10 años a todos los 7 miembros de la Junta se necesitaba 2/3 de los votos. ¿Cuánto es 2/3 de 100? Saca tu calculadora. Exacto, 67 votos. Antes de votar se debatió. Yo no sé qué debatían porque ya la decisión estaba hecha, pero se debatió. Primero se presentaron los miembros de la Junta para asumir la defensa con sus abogados. Dentro de todos los discursos resaltaré con mucho entusiasmo el discurso del magistrado Aldo Vázquez. Fue precioso. Y, por el contrario, el debate de los congresistas fue vulgar, paupérrimo. Casi todos tuvieron una actuación, por decirlo menos, impresentable. Quizás se salvaba uno que otro con algún discurso hasta emotivo, como el caso del señor Hamlet Echevarría, que habló sobre cómo el Congreso a lo largo de la historia traicionó la confianza del pueblo. También les recomiendo que lo vean. Y pasó lo inevitable. Empezaron a votar magistrado por magistrado la inhabilitación por 10 años por el gravísimo delito de que una de sus miembros tenía 78 años. Bueno, primero se votó, como no, la inhabilitación de Inés Tello. Y con 67 votos a favor se logró su inhabilitación. ¿Se consumó el golpe? Bueno, el golpe tuvo que esperar. ¿Recuerdan que les dije que los miembros de la comisión permanente por ley no podían votar porque eran como los fiscales que acusaban? Resulta que en esa votación, donde se logró 67 votos exactos, votaron 2 miembros de la comisión permanente. ¿Cómo justificaron eso? Bueno, eso es algo que además ha pasado en otras ocasiones. Dijeron que como esos 2 miembros no votaron por la inhabilitación o por la acusación constitucional contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia en la comisión permanente, sí estaban habilitados para votar en el pleno del Congreso. ¿Qué tal raza, no? En segundo término, se votó la inhabilitación del señor magistrado Aldo Vázquez y no se logró su inhabilitación. También votaron el congresista José Luna y el congresista José Gerí, ambos miembros de la comisión permanente y que habían votado en la anterior oportunidad. ¿Qué pasó? Cuando vieron que no alcanzaron los votos para inhabilitar a Aldo Vázquez, se presentó una reconsideración. Es decir, reconsideración es volver a votar porque ha pasado alguna irregularidad o simplemente un congresista la planteó. Y como se presentó una reconsideración para ese voto, para esa votación mejor dicho, también se presentó una reconsideración para la de la congresista Inés Tello porque no podían votar los señores Luna y Gerí según ley. Bueno, finalmente se aprobaron ambas inhabilitaciones de forma absolutamente arbitraria. Pero encima de todo, había pasado desapercibido algo. Así como este tema de la interpretación del Congreso, donde 2 miembros de la comisión permanente pueden votar porque no votaron en su momento, lo cual es, por cierto, una interpretación. Y los congresistas inhabilitaron a los miembros de la Junta por otra interpretación, lo cual es absurdo, arbitrario, dictatorial, asqueroso, todo lo que ustedes quieran. Pero además hay un problema matemático. ¿Por qué? Porque si, según el Congreso, todas o todos los congresistas de la comisión permanente que no votaron en la comisión permanente estaban habilitados para votar en el pleno y decidir el futuro de la Junta, bueno, este resultado te daba 105 congresistas habilitados para votar.
Y recuerden que si no son 100 y son 105, los 2/3 que se necesita para inhabilitarlos no son 67, sino 70. No alcanzaron los votos. Bueno, eso finalmente no importó porque el Congreso puede hacer lo que se le da la gana. Recuerden, estamos hablando de un golpe de Estado. Hoy la Junta tiene 2 miembros menos y se vienen votaciones importantísimas. Entre ellas, la destitución de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por el caso la presunta organización criminal, la fiscal de la Nación y su cúpula de poder. Pero acá hay un tema muy importante. Para destituirla se necesitan 6 votos. ¿Qué pasa? Hoy la Junta tiene 2 votos menos. Falta, primero, quórum. Además, cuando juramenten los nuevos miembros, hay un problema más. En la primera votación, la magistrada María Zavala se abstuvo y se logró con las justas los votos. Si ahora el señor Marco Tulio Falconi, el que ha sido ascendido de forma arbitraria por una interpretación rarísima por parte del Tribunal Constitucional, se le ocurre votar en contra, la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides puede regresar a ser fiscal suprema. ¿Será eso lo que quería el Congreso? No lo sé. En los videos pasados yo me despedía con una pregunta, pero esta vez haré algo que sé que les va a doler a los políticos que se les ocurrió hacer este golpe de Estado. Les recordaré a todos ustedes quiénes fueron los candidatos a la presidencia que llevaron a todas las bancadas y los congresistas en general que dieron este golpe de Estado. En primer término, por supuesto, Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular. En segundo lugar, por supuesto, Pedro Castillo, que además tiene culpa doble, porque él fue candidato por Perú Libre y Perú Libre fue uno de los principales impulsores, pero además cuando se fraccionó Perú Libre, el bloque magisterial que supuestamente era su bancada, también votó a favor en su mayoría. En tercer lugar, el señor Johnny Lescano, que postuló por Acción Popular, y saben que Acción Popular en casi su totalidad votó a favor de la inhabilitación de estos 2 miembros, es decir, a favor del golpe de Estado. En tercer lugar, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ni qué decir de sus congresistas. Y en cuarto lugar, el señor Hernando de Soto, sí, el gran intelectual que llevó a Patricia Chirinos, por ejemplo, al Congreso de la República. Recuerda compartir este video con tu amigo el troll para que me venga aquí a dar dislike, total, igual me va a dar vistas. Y además, en esa época, por lo menos, cuando yo decía esto originalmente, YouTube sí te decía cuántos dislikes tenías. Ahora ni siquiera eso, así que tu dislike no me interesa. Pero hay algo más. Compartan el video, ya no solo con tu amigo el troll, sino con todos, porque se tienen que enterar que lo que ha sucedido fue un golpe de Estado. Recuerda que si te gustó el video puedes darme like, suscribirte y comentar. Mi nombre es Diego Cordero Velasco, esto fue Sin Antifaz y hasta que la dictadura nos censure. Muchas gracias y ojalá nos reencontremos en democracia.